como siempre, bueno, soy Raúl Hernández, voy a acompañaros en la siguiente hora para hablaros sobre monetización de Big Data. Como siempre, vamos a ver una documentación que posteriormente os la compartirán en el aula virtual. Y bueno, pues estamos abiertos a que si tenéis cualquier tipo de duda durante la presentación, bueno, pues lo comentamos, me paráis y si no, bueno, pues pararé aproximadamente 15 minutos antes para que me presentéis vuestras dudas. ¿Vale? Fenomenal. Bueno, pues iniciamos. La sesión de hoy es una manera de pensar, ¿no? Una forma de, vamos a hacer un poco de gimnasia mental dirigida a intentar ver dónde está eh, la parte beneficiosa, ¿no? de las cosas, ¿no? Es un mix entre lo que son aplicaciones de Big Data con lo que es esa gimnasia mental financiera, ¿no? En la documentación, la primera diapositiva, os invito a estar en contacto conmigo en las redes sociales y a suscribiros a mi blog formacionenmarketing.com, que hablo de cosas de marketing. Bueno, pues como os decía, la agilidad financiera es bastante interesante, ¿no? Y para mí lo interesante de esto es que tenemos una fórmula mágica. Tenemos una fórmula mágica con arreglo a- a- a lo que son los ingresos, ¿no? Y quizá también los beneficios. Tenemos una primera parte que son los ingresos, donde el precio es el precio, o sea, la P es el precio y el Q es la cantidad de productos vendidos. Claro, a esto le tenemos que restar el coste variable del C, o sea, el coste unitario de vender cosas por la cantidad de cosas que vendemos, ¿no? Al final esto sería el beneficio unitario. Y le tendremos que meter un coste fijo, pues ese coste de, por ejemplo, si tenemos un negocio online, lo que sería el hosting de mantener la página web o el e-commerce, nuestros salarios, el salario de nuestros colaboradores, los impuestos y si tenemos una sede física, pues el alquiler del local, ¿vale? Entonces esta sería la fórmula de los costes y de los beneficios. Ya tenemos la primera parte. Uy, he puesto el puntero en rojo. ¿Vale? Digamos que esta primera parte sería la parte de los ingresos. ¿Vale? Esta parte sería la parte de los costes variables. Y esta C son los costes fijos, en los que tenemos que incurrir sí o sí tengamos ventas. Vale, pues mirad, fijaos, cosas curiosas de esta fórmula matemática. La fórmula matemática nos dice bastantes cosas, ¿no? La primera situación, así para ejercitarnos un poco de gimnasia mental financiera, es que la fórmula de los ingresos, que es la fórmula mágica de todos los negocios, tenemos tres maneras de aumentar nuestros ingresos. ¿Vale? La primera forma sería aumentar los precios. ¿Vale? Yo aumento los precios. A los clientes, bueno, pues parece que yo creo que convendremos en que a los clientes no les gusta demasiado que les suban los precios. Sin embargo, el departamento financiero estará encantado porque entre que el cliente toma conciencia de lo que está pagando y toma la decisión de seguirlo pagando o darse de baja o irse de la competencia, pues ahí hay un impasse de tiempo en el que estamos ingresando más cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues al subir los precios, subimos los ingresos. ¿Qué pasaría con los costes? Bueno, pues de momento los costes dependen de la cantidad vendida y no pasaría nada. En el medio plazo ya habría una situación un poco más extraña, ¿no? Y es que puede ser que ante la subida de precios haya una caída de la cantidad, ¿vale? Si la caída de la cantidad, es decir, de las unidades vendidas, es menor a la subida del precio, seguiremos teniendo un ingreso superior tendremos un ingreso superior aún vendiendo menos, ¿vale? Y nuestro coste variable también bajará porque estamos vendiendo menos unidades.
Esto no es muy experiencial, no es invertir en experiencia de cliente, como hemos estado hablando en otras sesiones, porque estamos viendo la empresa y nuestros ingresos desde el punto de vista financiero y estamos tomando al cliente no como en el centro, sino como la excusa para ingresar cosas. Bien, os he hablado de una manera, ¿no?, de ingresar más, que es vía aumento de precio. La segunda la voy a poner en azul. La segunda sería incrementando el Q, que es tanto como decir incrementando la presión comercial. Bien, la presión comercial es todas aquellas cosas que podemos hacer para persuadir al cliente para que nos compre. Esto es aumentar nuestros correos electrónicos. Ahora en marketing directo en pocas semanas vamos a vivir una explosión debido al Black Friday y al Cyber Monday, ¿vale? Entonces veremos cómo hay muchos correos electrónicos invitándonos a consumir más, con promociones, con descuentos, ¿vale? Y claro, de todos estos esfuerzos comerciales, de toda esta inversión en esfuerzos comerciales, hay una serie de clientes. A ver, ¿podéis silenciar por ahí? Vale. Bien, hay una serie de esfuerzos comerciales que puede ser que nosotros recojamos frutos, ¿no? Entonces, después de ese esfuerzo comercial, puede ser que manteniendo los precios, aumentemos la cantidad vendida, aumentemos nuestros ingresos, también incrementemos un poquito nuestros costes fruto de aumentar la producción de productos. Bien, esto desde el punto de vista experiencial tampoco es bueno, porque aunque mantenemos los precios, estamos incurriendo en una presión al cliente que le puede incomodar y generalmente empezamos a producir infoxicación. Infoxicación es un término que lo que hace es añadimos demasiada información al cliente que le hace paralizarse en la decisión de compra, bien por hastío, bien porque acabe verdaderamente cansado de nosotros o porque le damos demasiadas opciones, ¿no? Bien, os había dicho que había tres. Una está en negro, que era el aumento de los precios, otra que es el aumento de la presión comercial y habría una tercera vía. La tercera vía la voy a poner en otro color, que va a ser amarillo, y es la bajada del precio. Esta es la apuesta más arriesgada, porque en el corto plazo el financiero no estará muy satisfecho con nosotros, porque, como os digo, el cliente entre que ve que ha bajado el precio, toma la decisión de aumentar la compra o no, o mantenerse igual, bueno, pues ahí pasa un par de tiempo en el que nuestros ingresos en el corto plazo bajan en general, ¿no? El P por Q baja. Sin embargo, hay un efecto que se conoce en economía, en los mercados, como elasticidad-precio, por la cual hay productos que son muy sensibles ante la variación de los precios y hay otros productos que no son sensibles. Si tenemos productos que son sensibles a la variación de los precios, estamos hablando de, de productos elásticos y sensibles a la variación de los precios. Cuando hablamos de productos que no son sensibles a la variación de los precios, estamos hablando de productos inelásticos. Por ejemplo, no sé si alguno fumáis, el tabaco es un producto ciertamente inelástico. ¿Por qué? Porque ante sucesivas subidas de precio, generalmente introducidas en los impuestos, la gente no varía radicalmente de hábito, va a seguir fumando lo mismo, o quizá la cantidad consumida sea mucho menor que la cantidad de precio que se aumenta, ¿no? Entonces, el producto del tabaco es inelástico. De tal manera que, por ejemplo, la gasolina o el diésel también son productos inelásticos. Aunque te suba mucho la gasolina, si tú trabajas con tu vehículo, pues vas a tener que quizá hagas menos kilómetros, pero vas a tener que seguir consumiendo el combustible, ¿vale? Producto también inelástico. Por contra, otro tipo de productos, como pueda ser perfectamente pues el pollo o el pescado, ante subidas de precios, lo que haremos será reducir el consumo y nos iremos a productos que sean sustitutivos, ¿vale? Que podamos consumir y nos podemos alimentar de otros productos similares, con características parecidas, como por ejemplo en el caso del pollo, el producto sustitutivo podría ser perfectamente el pavo,
y en el caso del pescado, pues otro tipo de pescado para que sea más económico, ¿vale? Entonces, aquí nos encontramos con tres situaciones, ¿no? Para ejercitar nuestra memoria. Tenemos aumentar el precio, bajar el precio buscando una elasticidad precio o aumentar la presión comercial. En los casos de subida de precio y aumento de la presión comercial, estamos yendo en contra de los principios de experiencia de cliente, atosigando al cliente y dándole bastante tralla, o subiendo el precio y generando incomodidad en su comportamiento. Bien, viendo esta primera diapositiva, al final lo que nosotros acabamos teniendo siempre en mente esta fórmula, lo que vamos a hacer va a ser caminar, ¿vale? Hacia buscar dónde está el ingreso, el coste del beneficio en diferentes eventos, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos hablando de Disney, una de las empresas que también utiliza Big Data en todas sus operaciones, la pregunta, si tuviéramos tiempo para debatir y tal, sería, bueno, ¿dónde está el ingreso de Disney? Disney evidentemente es una productora que lleva muchas décadas produciendo entretenimiento audiovisual dirigido a menores y no tan menores, ¿vale? Es un productor de contenidos. Este productor de contenidos hace relativamente poco tiempo se ha introducido en el negocio del video on demand. El video on demand en el que cualquiera donde Disney opere, podemos contratar sus servicios por una mensualidad, no por una suscripción. El coste que tiene Disney, evidentemente, es el coste de fundamentalmente de producir películas, ¿no? Los actores, todos los sueldos, la comercialización, etc. Bien, allá donde Disney, con sus diferentes contenidos como Pixar, Marvel, Star Wars o National Geographic, se ha introducido, lo ha hecho a un precio no excesivo, ¿no? Por ejemplo, Netflix cobra bastante más la mensualidad que Disney. Luego, pues sobre esto, pues, cada país es un mundo, ¿no? Igual donde vosotros residís, pues puede haber una pequeña variación. Pero Disney parece que se ha metido en un mundo a competir donde hay bastantes competidores de bastante calidad, teniendo un músculo financiero de todo el dinero que ha ganado en el pasado, fruto de ser un productor de cine, generalmente de animación o de otra tipología, y venderlo a las televisiones tradicionales. ¿Vale? Bien, el segundo elemento que vamos a ver, completamente diferente, y aunque metido en el mismo sector que Disney, es Apple TV. Apple TV, el ingreso lo tenemos muy claro, tanto en las mensualidades por el Apple TV como todo el músculo financiero fruto de los ingresos por la venta de dispositivos, ¿no? Ya que Apple, bueno, pues lleva muchísimos años siendo uno de los referentes en la venta de dispositivos con sus iPads, sus Macs, sus iPhone, ¿vale? Y tiene suficiente dinero como para entrar en el mercado de la televisión, también en el mercado del video on demand. ¿Qué es lo que sucede? Que en este mercado nos encontramos nuevos players, nuevos jugadores, como Apple, donde Apple nunca ha producido, ¿vale? Tendría que empezar a producir contenidos o comprar otros. Comprar contenidos, como por ejemplo uno de los proveedores podría ser Disney o Warner o la Fox o 20th Century, pues, bueno, pues eso sería bastante caro, ¿no? De llenar de contenidos una televisión. Sin embargo, también, si revisáis un poco los precios, son relativamente bajos con arreglo a lo que cuestan los contenidos, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá la guerra en la que se está dirimiendo el mercado del video on demand es intentar bajar el precio por debajo de coste, ya que se han metido players con muchísimo músculo financiero. Estamos viendo Apple, estamos viendo Disney, pero podríamos tener también aquí a Amazon. Muchísimo músculo financiero
que puede hacer que desplace a otros jugadores, ¿no? Para vía mercado acaparar más, ¿no? Vía Q, ¿vale? Si estaríamos hablando de la fórmula de la diapositiva anterior, vía Q, pues empezar a ganar más ingresos. Rompemos un poquito la dinámica, pasamos del video on demand a pues un mercado que tiene más que ver con el Big Data, como es las pulseras de salud, ¿no? Donde nos dan información tanto de la hora como del tiempo, como ciertas alertas, quizá conexiones con el móvil, con el celular, y además nos da información sobre los pasos y ciertas pautas como las pulsaciones por minuto, pautas de salud, ¿vale? Aquí el ingreso en este caso es una Mi Band de Xiaomi, pues estaría claro que sería vender estas pulseras que son muy baratas. Pero aquí hay otros ingresos derivados de este tipo de artilugios, y es vender la información, ¿no? ¿A quién le interesaría tener información de una Mi Band? Bueno, pues fijaos, la información de la Mi Band recoge datos sociodemográficos, por ejemplo, dónde vive la persona, dónde se mueve la persona, cuántas pulsaciones tiene, cuáles son los hábitos de deporte, y eso podría ser una información bastante interesante como investigación de mercados, información externa para las compañías de seguros de salud, ¿vale? Por eso la monetización de los datos llega hasta el punto de tratar datos no estructurados, que es uno de los pilares del Big Data. Tratamiento de datos no estructurados fruto de sensores, como podría ser el Mi Band, ¿vale? Bien, al final nuestro objetivo es pasar del dato al ingreso, ¿vale? Monetizar los datos, al final significa descubrir y aprovechar todo el potencial que los datos pueden ofrecer a la compañía con un beneficio económico. Si le damos una vueltecita de tuerca más, al final el conocimiento es poder y los datos son riqueza. Sin embargo, esta riqueza no son intrínsecos a los datos. Nosotros tenemos que ver cómo lo podemos monetizar, ¿no? Cómo los podemos vender o cuáles son los nuevos nichos o casos de uso que nos proporcionen ingresos. Las formas de empezar a detectar posibilidades de ingresos o ahorros de costes son de forma interna y externa. Internamente vía información del cliente. En anteriores sesiones, si habéis estado conmigo, pues hablábamos de cómo el conocimiento del cliente nos puede llevar a una personalización en la relación. Y es imposible personalizar la relación con el cliente sin saber cuáles son sus expectativas. Y solo conoceremos sus expectativas si conocemos su comportamiento. De ahí que el data management o la toma de decisiones basadas en datos sea fundamental para el conocimiento del cliente y la posterior personalización. Esa personalización es rentable en el largo plazo porque un cliente en el largo plazo será conocedor de nuestros servicios, de nuestra dinámica, de nuestra prestación de servicios, se sabrá mover por nuestros elementos, por ejemplo, por nuestras FAQs, las Frequency Answer and Questions, se moverá con destreza por toda la página web, nos generará menos costes, ¿no?, a lo largo de su relación con nosotros. Un cliente que nos conoce y nos elige fruto de tener una experiencia de cliente
memorable con nosotros, a estar a gusto con nosotros, será un cliente que nos tomará como primera referencia cuando decida hacer un upgrade o decida eh, contratar productos de mayor valor, o que decida hacer un cross-selling, una venta cruzada, contratar más productos, ¿vale? Siempre nos mirará con nosotros. Un cliente satisfecho es un cliente que es rentable a largo plazo y que puede traernos más clientes porque hable de nosotros vía recomendación. Así que la información de cliente es absolutamente vital, ¿no?, en la relación fructífera a largo plazo con nuestros clientes. Internamente también podemos hallar vías de agua. Podemos optimizar procesos corporativos para ahorrarnos muchos costes, ¿vale? Ser óptimos en nuestra relación con nuestros clientes, ser óptimos en nuestros procesos para la prestación de nuestros servicios a los clientes. Si ahora nos fijamos en la parte externa, podemos tener la parte de visión de cadena de valor del dato, ¿vale? Cómo podemos vender esos datos fuera, e incluso la generación de insights. La generación de insights son descubrir vía conocimiento dónde tenemos potencia de marca o potencia del producto vía utilización de casos de uso. Os daré algún ejemplo, ¿no?, bastante conocido, ¿no?, donde encontraron insights, encontraron esencia del producto y servicio en temas diferentes a los que fueron creados, ¿vale? Por ejemplo, tenemos Starbucks, que es una empresa que sus ingresos proceden eminentemente del café, pero descubrieron que uno de los insights es que hay gente que va allí a estudiar y a trabajar porque es un sitio muy agradable para estar, con wifi gratis. Puedes cargar tu teléfono mientras degustas sin ningún tipo de prisa tu café, ¿vale? Bien, si nos concentramos en la parte interna, en información del cliente, estamos hablando de pensar en el cliente como centro, ¿no? Un pensamiento 360 grados holístico. Nuestro cliente es el centro. Para tener una atención verdaderamente exquisita, necesitamos información de lo que le sucede, le puede suceder y cuáles son las potencialidades del cliente. ¿Esto qué es? Quiere decir que debemos tener al cliente como centro. Uy, tengo el puntero en amarillo. Tenemos que tener al cliente como centro, y si tenemos una orientación de data management, un data warehousing, modelos estadísticos basados en data mining, pues podremos tener ciertas potencialidades de ese cliente, por ejemplo, al abandono, ¿vale? Entonces, es interesante tener una ficha común donde nosotros vayamos añadiendo todas las características del cliente, a qué productos es el cliente propenso a comprar. Eso lo tenemos en todos los modelos de propensión a la compra que hemos ido desarrollando. Tendremos modelos de clasificación, es decir, aquellos que nos dicen si un cliente tiene una utilización alta, media, baja o es un heavy user de tal o cual producto, ¿no? Modelos resultantes de la aplicación de series temporales, por los cuales nosotros empezamos a ver si son clientes estacionales, si hacen más consumo de nuestros productos en épocas de las estaciones del tiempo. Por ejemplo, en el sector turístico tenemos claramente estacionalidad en el verano, en la Navidad, en las fiestas, fines de semana o Semana Santa, ¿vale? Modelos de clasificación o propensión en función de la respuesta al cliente, es decir, sabemos que nuestro cliente ha respondido de una manera más positiva ante los estímulos de mensajes cortos que ante los emails que ha recibido. Cada vez que le llamamos por teléfono, hacemos un telemarketing, este cliente nos cuelga. Pues bueno, pues en función de las respuestas, las tasas de respuestas, las redenciones y las utilizaciones, por ejemplo, del área privada de la página web o de la app que nosotros tengamos, vamos a saber cuál es el mejor medio para relacionarnos con ellos.
o incluso las redes sociales. Si es un cliente que responde positivamente a los estímulos de redes sociales, comparte nuestros datos, comparte nuestros contenidos y nos recomienda, pues quizá sea un apóstol de nuestra marca, ¿vale? Y todo eso en una marca común, pensando en el cliente como centro, ¿vale? Con esa Data Management y Data Governance, que es otro de los seminarios que hemos visto recientemente. Data Management como sinónimo de toma de decisiones basadas en datos y el Data Governance con cuáles todas las decisiones de gobierno del dato, quién lo tiene, quién lo explota, quién accede, si es una base de datos relacionada a un Big Data, etc. Bien, continuamos. Mirad, un ejemplo bastante claro de cómo podemos monetizar los datos. Verti es una empresa low cost de seguros en España. ¿Vale? Ellos lanzaron una campaña en la que dijeron, bueno, vamos a hacer vía gaming, vía juego, te voy a dar un valor añadido si te bajas mi app, ese valor añadido es que te voy a decir cómo conduces y paralelamente yo voy a sacar información de ti, ¿vale? Voy a saber si eres un conductor brusco, si tienes una probabilidad de accidente mayor o menor y te voy a poder ofrecer y personalizar una póliza de seguro, ¿vale? Ellos, de hecho, bueno, pues incentivaban la utilización de esta app, que lo que hacía era captar datos para conocer el perfil de los clientes, hablando de un reto, el reto Verti Driver, ¿vale? Si lo superabas o si participabas, podías conseguir un 40% de descuento. Bien, entonces aquí empezamos a tomar contacto y cosas interesantes, porque claro, cuando alguien se baja nuestra app, tiene que tener una serie de beneplácitos, como por ejemplo poder acceder a las llamadas telefónicas, ¿vale? En tanto en cuanto no a poder a las escuchas, sino a tener información de contactos o de poder ver la duración de las llamadas, etcétera. En contraprestación, lo que pasa es que si yo utilizo esta aplicación mientras estoy conduciendo, ¿vale? Yo doy, como Verti, doy un servicio que es el servicio de GPS y además doy el servicio de que tú puedas llamar con las manos libres utilizando el Bluetooth del coche vía mi aplicación, ¿vale? Por eso nos piden acceso a las llamadas telefónicas. También tienen tener acceso, por supuesto, al GPS para saber en todo momento la localización de dónde estás. Yo en contraprestación, como Vertil, te voy a dar el acceso al GPS, al mapa, ¿no? Y te voy a ir diciendo cómo vas conduciendo, si eres agresivo, si puedes tener una conducción más relajada y ahorrar dinero en gasolina, etcétera, ¿vale? Pero bueno, pero mientras voy sacando datos, voy sacando información, voy sabiendo por dónde van navegando, por dónde van conduciendo mis potenciales clientes. Localización, ¿vale? Y bueno, pues iniciamos el viaje. Cuando iniciamos ese viaje, después nos dan un resumen. Por supuesto, en todo el momento del viaje, aquí en el ejemplo que os pongo, es una duración de 8 minutos, de 2 kilómetros, con una velocidad media de 12 kilómetros por hora y una duración de 8 minutos. Pero imaginaos que es un viaje largo de 400 kilómetros durante 5 horas. Pues ellos están cogiendo continuamente información de mi pauta de conducir, de mis valores de consumo y de por dónde estoy conduciendo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una de 2 horas, ¿vale? Donde recorrí en 2 horas 191 kilómetros. Aquí ellos cogieron suficiente información y me pusieron una puntuación de 93 sobre 100 en calidad de conducción, ¿vale? Y yo aquí, ellos me dieron en contraprestación una evaluación de mi conducción y yo les di a ellos, fijaos qué cantidad de información que ellos pueden monetizar. La primera vía de monetización de esos datos, que además son datos no estructurados, que se cogen a través de sensores, a través de GPS, ¿vale? Todo Big Data. Entonces, esa primera monetización
es potenciales clientes. En un embudo, en un funnel, sería rellenar oportunidades de venta, ¿vale? Porque además puedo afinar muy mucho mi oferta a estos clientes porque conozco los patrones, ¿no? De peligrosidad y de conducción. Fijaos, te lo dibuja en un mapa, cuáles son los puntos, las incidencias que has tenido, la eficiencia en el consumo, 75 sobre 100, la velocidad media. Bien, mucha información que ellos me dan y que en cambio reciben de mí. Toda esa información, además, la podemos contextualizar, ¿vale? Podemos tener información del cliente contextualizándola en el área en la que la está consumiendo, dónde la está consumiendo y cómo la está consumiendo. No es lo mismo tener información de llamadas de un cliente que esté en roaming, como es el caso de que está visitando Londres, a la persona que está utilizando el móvil para gastar datos en navegación, ¿no? No es lo mismo tampoco el patrón de consumo de alguien que está gastando datos no en navegación, sino en redes sociales como por ejemplo TikTok o en visionados de streaming, como vídeos de YouTube u otras plataformas. Otro ejemplo interesante es, vía datos, saber lo que dicen de mí. Y esto va a ser un input súper importante desde el punto de vista de la experiencia de cliente. Voy a tomar datos externos, gratuitos, además tomando scripts de gente que ya lo hizo, utilizando lenguajes que están abiertos al público, no hay que pagar ningún tipo de licencia, como es R, ¿vale? Aquí veis, text mining de un discurso presidencial utilizando R. Para este text mining está utilizado a partir del discurso del primer juramento de Piñera, cuando fue presidente, ¿vale? Aquí tomo otro script a partir del blog de RStudio para que me dibuje un mapa de palabras donde se pintan en grande las palabras más repetidas, ¿no? Y es que a mí me interesaba mucho porque estaba haciendo un estudio sobre un restaurante que tenía que visitar. Suelo hacer Mystery Guest, suelo visitar a restaurantes para hacer una evaluación como restaurantes y hoteles y tal para hacer una evaluación de experiencia de cliente y ver cuáles son los problemas de proceso. A mí me gusta siempre llevar un prejuicio. Ese prejuicio lo utilizo a partir de los datos, ¿no? Saco ventaja de los datos, ¿vale? Y los datos fundamentalmente de opiniones están en TripAdvisor, ¿vale? Que tiene una estructura paginada, donde las opiniones no están en una página haciendo scroll, sino que están en diferentes páginas. Entonces necesitaba aprender de otras personas que ya hicieron scripts parecidos en R sobre cloud tags, sobre nubes de palabras, para yo pues hacer el mío, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ese fue el resultado. Tengo palabras muy interesantes, como por ejemplo parecido, ¿no? Entonces, hablaban de un parecido, pues era una cala en España, pero yo tenía un parecido al Caribe. Por supuesto aquí ya sabemos que es una cala porque me lo está poniendo bien grande, con vistas interesantes. Aquí ponía en grande móvil, lo cual cuando fui lo entendí bien porque era una desventaja, porque no había cobertura móvil. No era posible que mientras tú estás degustando una buena comida hagas el segundo deporte favorito, que es compartirlo con la gente y ver y demostrar lo bien que estás comiendo y lo bien que te lo estás pasando, ¿no? Entonces ya lleva un prejuicio hecho. Bien, añadimos a la parte holística, a la parte contextualizada, añadimos la parte del real time, tener información en tiempo real, por ejemplo, en temas de geomarketing o más aplicados en el móvil, el geofencing. Esto es cuando la gente vaya, o sea, esto sería el mix perfecto entre el momento online y el momento offline. Cuando yo tengo una tienda, una peluquería, algo, un, eh, una
un local comercial, un local físico, que me anuncio gracias al Google My Business Profile en Google, pero siempre surge la necesidad, ese micromomento, ese momento de la verdad donde los clientes dicen, tengo la necesidad de hacer tal o cual cosa, sacan el móvil, entran en Google o en otro buscador y buscan cosas cerca de mí. Ese cerca de mí, pues es fundamental que yo esté en ese Google My Business Profile con toda la información actualizada, y además que hay ciertas campañas de geofencing que hacen mandar mensajes de difusión en celda o cierta información personalizada como Google Ads basados en el Google Map para yo aparecer en anuncios cuando estén buscando cosas parecidas a las que yo vendo en el tiempo y en el espacio, ¿no? Cómo no citar aquí los recomendadores en el caso de, por ejemplo, del sector del vídeo on demand, ¿no? Spotify lo utiliza mucho, Amazon lo utiliza mucho, por supuesto el rey de esto que empezó a hacerlo muy bien fue Netflix. De hecho, si valoramos la fórmula de los costes que teníamos, Netflix vía filtros colaborativos, esta matriz lo que hace es que en filas, ¿vale? Ponen el tipo de contenidos, pero no contenidos tal y como los hemos entendido hasta ahora, de series, de drama, de música, de guerra, de thriller, de suspense, no ese tipo de, sino más orientado a eventos. Si hay explosiones, si hay besos, si hay adolescentes, si hay gente senior, etcétera, etcétera. De tal manera que Google, por filas, si pensáis en esta matriz, en Netflix llegó a aproximadamente entre 30 y 30.000, aproximadamente unos 30.000 contenidos, lo cual hace que tengamos suficientemente diseccionado todos los contenidos que la gente ve. Y por columnas lo que acaba teniendo son los IDs de los clientes, de tal manera que esta matriz, que en continuo movimiento se está actualizando porque los clientes están continuamente viendo la televisión, pues podemos hacer en función del visionado que tienen los clientes, podemos hacer segmentos. Imaginaos que el cliente 8 y el cliente 9, ¿vale? Son clientes similares en función de lo que están viendo, y tuviéramos, gracias a esta información de ceros y unos, tuviéramos la oportunidad de personalizarle la landing, la página de inicio de Netflix o de cualquier otra, ¿no? De tal manera que al cliente 8 le podríamos, como el cliente 8 y el cliente 9 son clientes similares, al cliente 8 le estaríamos ofreciendo productos desde el 43 hasta el 58. Y en este caso, al cliente 8, o sea, al cliente 9 no le ofreceríamos nada porque en pantalla no tenemos ningún producto que no haya visto, ¿no? ¿Vale? Entonces, el poder de la utilización de los datos para personalizar la decisión del cliente. Netflix fue un paso más allá, y es que si tienes a los clientes muy caracterizados y conocen muy bien cuáles son las cosas que le gusta al cliente, eres capaz de generar contenidos de micro nicho. Es decir, generarás una película que no te haga falta el presupuesto de Titanic, ni necesitarás 30 millones de clientes a lo largo del mundo para amortizar tus costes, porque estarás produciendo en océanos azules, que se llama. Los océanos azules es donde tienes poca competencia. Yo en el caso de Netflix, está generando contenidos de nicho que sabe que le van a encantar a esos clientes porque tiene el pleno conocimiento de comportamiento de los clientes, y además se va a ahorrar muchísimo dinero porque no va a tener que coger actores de primer nivel ni producciones de primer nivel, etcétera, ¿vale? Es un trabajo vía personalización, vía trabajando los ingresos, y un trabajo vía costes, trabajando la optimización de los mismos. A la información interna, en información de cliente,
le sumamos la mejora de la experiencia. ¿Cómo? Bueno, pues si conozco mejor al cliente, evidentemente voy a tener más lealtad, los clientes van a estar más tiempo conmigo, vamos a parar el hastío y vamos a conseguir mejores reseñas en Google o en cualquier otra página como TripAdvisor, que hará que esas recomendaciones nos traigan nuevos clientes. ¿Por qué no hablar de la información que nos viene de sensores? Gracias a las app que los clientes se bajan porque reciben beneficios. Este es un mapa del Louvre, ¿vale? Donde cómo deambulan los visitantes se ven en los puntitos amarillos. Aquí tenemos la Mona Lisa. Pero imaginaos que esto no es el Louvre, sino que es por ejemplo, el parque temático de Disney, donde la aglomeración de personas lo que está generando es una frustración brutal, porque están esperando a entrar en una atracción muy demandada. ¿Cómo podemos hacer más llevadero el trago de la espera, sobre todo cuando vamos con niños? Pues claramente lo que nosotros tendremos que hacer será llevar, por ejemplo, a las princesas de Disney para que distraigan a los niños. Llevar a gente que venda helados o sorbetes o jugos, una fotocall, algún espectáculo en vivo que les haga más llevadera la espera, y esa espera la localizamos gracias a la posibilidad que nos da em, la ingesta de datos, el Big Data, a través de sensores. En la misma dirección tenemos el experimento del Mi Band, del Magic Band que hizo Disney en Orlando. Con la ingente cantidad de visitas que recibe, decidieron generar una página llamada My Disney Experience, donde el cliente puede personalizar su experiencia. Puede con esa pulsera abrir la habitación, acceder al parque y a las atracciones. Para el cliente es toda una ventaja, para Disney también es toda una ventaja, mediante la cual es capaz de ver cuáles son las atracciones más demandadas. Podemos hacer pagos, y que decir tiene que esto aumenta muchísimo la posibilidad de compra. Y tenemos un acceso al conocimiento total del cliente, de lo que hace, de lo que visita y por dónde deambula, para personalizar la experiencia y aumentar el número de ventas y optimizar mis costes cerrando aquellas atracciones que sean menos visitadas. ¿Cómo lo hicieron? A través de Wi-Fi RFID, beacons, que son unas pegatinas que captan los GPS en baja frecuencia. Dieron una formación a 60.000 de sus empleados, generaron la aplicación My Magic Plus y, continuando en la mejora de la experiencia, pues por ejemplo seguros como Mapfre, a través del ejemplo de Berti, también mejoran. Bien, internamente, además de la información del cliente, podemos tener optimización de procesos corporativos. Por ejemplo, esto sería un gestor de campañas al uso. Esto, a través de Big Data y a través de un proceso automatizado de información, podemos optimizarlo. Lo que sería un proceso que nace a través de un briefing del Product Manager, que recibirá los beneplácitos y viabilidades de si hay presupuesto, de si hay espacio para hacer un mail o un mensaje corto, si es posible sacar la extracción porque estaba pidiendo un público objetivo adecuado, si luego después se parametriza el envío para si es un email a un emailer tipo MailChimp o una PAM de SMS, o a la agencia de medios, es un más media, o al marcador de telemarketing, con este proceso se queda automatizado con el pleno objetivo de impactar en el cliente con acciones comerciales para ver si esa acción comercial ha sido positiva, si esa acción comercial ha variado el comportamiento del cliente en
del antes de recibir la acción comercial al después de hacer la acción comercial, y si hemos impactado en tantos clientes que nuestros ingresos han aumentado mucho. Bien, otra vía externamente sería a través de la investigación de mercados, ¿vale? Esa investigación de mercados que podemos sustituir, porque la investigación de mercados tiene mucho que ver con lo que el cliente dice que hace, más que de lo que el cliente hace. Lo que el cliente hace estaría en los insights, estaría en el business intelligence, ¿no? También podríamos optimizar internamente, externamente, vía la visión de la cadena de valor del dato, ¿vale? Tenemos datos en bruto. Hay empresas que para monetizar lo que hacen es desarrollar una competencia en áreas específicas, ¿no? Y captar datos en bruto. Por ejemplo, Nasdaq lo hace bastante con todas las cotizaciones. Con datos procesados, ¿vale? Hay empresas que son capaces de extraer los datos de diferentes orígenes e integrarlos para después vender estadísticamente, no vender uno a uno los datos, no vender los datos como si fueran datos personales, sino como si fuera investigación de mercado. Del tipo analítico predictivos, pues, por ejemplo, esto lo hace muy bien Mastercard, ¿vale? Mastercard tiene información como medio de pago de todos los negocios y de infinidad de sectores. Puede vender mucha información, ¿no? Mucha información de cómo se están consumiendo y dónde se está consumiendo y dónde se puede optimizar y dónde se puede sacar provecho, ¿vale? Bien, y como os decía antes, en esa visión externa estamos invirtiendo, hay mayor riesgo, hay beneficio, pero como ese beneficio muy interesante es localizar nichos de mercado con los insights. Por ejemplo, vamos a verlo con este vídeo que tenemos. Todos conocemos Aquarius, es una marca japonesa. Es una marca japonesa creada para la recuperación de deportistas de élite. Dedicado a todos los nómadas que piensan que el mundo ha cambiado. Fijaos que en el vídeo empiezan a mostrar nuevos clientes, nuevas oportunidades de negocio a partir de observar el comportamiento del uso de su producto. Hydrating you since the Barcelona 1992 Olympic Games. Aquarius, keep moving. Bien, como veis, al final lo que acabo descubriendo We gaan je niet uit bed sleuren. Lo que acabó descubriendo Aquarius fue que no solamente los deportistas de élite consumían, ¿no? Pasó de tener un target o de tener un buyer persona muy determinado, que eran los deportistas de élite, a que cualquier persona que hiciera un esfuerzo tenía que reponer fuerzas, ¿vale? Entonces pasaron de un caso de uso muy concreto a un caso de uso tan amplio que les proporcionó unos beneficios ingentes, ¿no? Tanto como fueron comprados por Coca-Cola. Bien, por último, bueno, pues lo que vamos encontrando son temas como tengo datos, estoy orientado al data management, tengo máquinas que reciben los datos, como por ejemplo cajeros automáticos, puedo generar perfiles de ciertos clientes, tengo esa cultura de utilización de los datos, vivo en un círculo virtuoso de los datos donde todo negocio genera datos, convertir estos datos en información para apoyar las decisiones estratégicas tácticas fructificarán en buenas acciones comerciales e interactuación con el cliente que si son positivas me llevarán a más negocio.
¿Dónde está la oportunidad? ¿Dónde están los insights? ¿Dónde puedo ahorrar? ¿Dónde me puedo tener nuevos ingresos? ¿Vale? ¿Dónde están esas eficiencias? Puede ser que en los procesos comerciales, puede ser que en la implantación de las nuevas estructuras técnicas. Tengo que medir, siempre tengo que medir. En una de las sesiones veíamos cómo medir las interactuaciones con el cliente, cómo medir nuestros procesos internos para ver si tenemos márgenes de mejora, para llegar a casos de uso en concreto. Por ejemplo, en la venta de vehículos, ¿vale? Información de familias, información de comportamiento de salud para la venta de seguros de todo tipo. Información de siniestros, ¿vale? Para seguros de siniestros. Información de la temperatura que tenemos en casa, ¿vale? Para las empresas energéticas y tener más información fidedigna sobre la demanda de gas o de electricidad. La optimización de los motores de los aviones que tienen que estar en continuo movimiento y podemos programar debidamente mantenimiento sin necesidad de que se estropeen. Ser óptimos en logística, ¿vale? O ejemplos, por ejemplo, en el Femtech, en tecnologías aplicadas a la mujer, o en inteligencia artificial aplicada a la salud, o en inmunoterapia, las farmacias digitales, envejecimiento activo, suplementos, tratamiento del dolor, ¿vale? Toda esta información que nos puede aportar muchos beneficios e ingresos adicionales. Bien, y dicho esto, abrimos el turno de palabra. Primero voy a atender a cosillas que me habéis puesto en el chat. Bien, y Ariza decía que qué era la C en la fórmula del beneficio. La C es el coste fijo. ¿Vale? Beatriz preguntaba sobre las APIs, que si son públicas y cómo llegar a estos scripts en R. Bien, R es una aplicación nada amable de data mining, porque es código de programación. La gran ventaja es que es gratis. La segunda gran ventaja es que está muy extendida en el campo académico y vive de dos cosas, vive de paquetes. Es decir, que hay alguien que necesita resolver un problema y como es un programa de código abierto, cualquiera que conozca el código puede generar un paquete y resolver su problema, ¿vale? Entonces, habitualmente, en contraprestación no hay manuales, ahora empieza a verlos, no es una herramienta muy delicada en la visualización, aunque tiene una capa por encima que es RStudio, ¿vale? Y bueno, pues por supuesto todo es público y generalmente la transmisión del valor es a través de blogs, gente que ya ha hecho ese tipo de cosas. Entonces, yo te recomiendo que pases por el blog de R, ¿vale? Se llama R Project, pero bueno, en el momento que escribas en Google blog de R, vas a tener ahí una ingente información de paquetes, de cómo se utilizan las cosas, de qué cosas quieres hacer, cómo resolver ciertos problemas a los que te encuentras. Joel preguntaba que un ejemplo de monetizar, que si puede ser generar una tarjeta de fidelización o un ID de cliente por el cual identificar al cliente cada vez que compre y luego pues darle un premio, ¿no? O un descuento. Claro, las tarjetas de fidelización son una manera de monetizar doble además. Primero porque hacen que clientes que son desconocidos, en negocios que son desconocidos, como por ejemplo una farmacia, tú no conoces al cliente, porque entra, te compra y se va. La manera de conocer al cliente y saber qué es lo que compra y de personalizarle la relación es una tarjeta de fidelización, ¿vale? Esa es una manera de monetizar porque obtienes datos de su comportamiento y tú en contraprestación le vas a personalizar la relación. La segunda parte de esa tarjeta de fidelización, que tú le estás dando lo que es un cashback, un porcentaje del dinero de lo que se está gastando, pues eso va a hacer que compre más, ¿no? O que haya recurrencia en la compra, que vuelva, ¿vale? Bien, ¿alguna pregunta más?
libremente abrir vuestros micrófonos, preguntáis. Vale, pues si no tenéis ninguna pregunta, pues vamos a cerrar la sesión. Aquí acabamos. Muchísimas gracias por esta tarde eh, que hemos compartido juntos. Muchas gracias. Os invito a estar en contacto conmigo a través de las redes sociales y bueno, pues tendréis esta presentación subida muy pronto. Muchas gracias.